Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. El otro día os enseñé cómo se forra un vestido o blusa con mangas, así que hoy toca cómo forrar una blusa o vestido, pero esta vez sin mangas, ya que se hace diferente. Si habéis visto ya mi otro vídeo de cómo forrarlo con mangas, y si no os lo dejo en la descripción, veréis que la primera mitad de este vídeo es exactamente igual. Eso es porque en ambos ejemplos al principio se hace de la misma manera. La cosa cambia cuando llegamos a la parte de las sisas, pero me interesa que en cada explicación esté el contenido completo. Así que si ya sabéis cómo se hace la parte del cuello y de la cremallera, os recomiendo que vayáis directamente a la parte de la sisa para ver el resto de la explicación. Para empezar, es necesario tener terminado el vestido o la blusa, tal y como lo tengo yo aquí. Está ya completamente cosido. Si lleva cremallera invisible o cremallera de algún otro tipo, ya la tiene puesta. Yo recomiendo que cuando vayamos a ponerle cremallera a nuestra prenda, se la pongamos a la tela principal únicamente, que no lo hagamos el forro y la tela a la vez, ya que es más complicado de hacer y suele darnos más problemas. Si no queréis tener ningún tipo de problema, la cremallera va cosida al cuerpo principal y la parte del forro la cosemos a mano, que tardamos muy poco. Como he dicho, el vestido principal ya tiene que estar terminado y es importante que sigáis este orden. En primer lugar, montamos todo el vestido, lo dejamos hilvanadito y después ¿qué hacemos? Después nos lo vamos a probar, y cuando nos lo vamos a probar nos daremos cuenta de que a lo mejor o nos ha salido bien toda la primera, lo cual sería fantástico, o tiene algún problema. Por ejemplo, que el escote no nos gusta, que queremos que sea más pronunciado, que nos ha quedado un poquito estrecho o que nos ha quedado ancho de más. Bueno, pues todos esos fallos los arreglamos y nos lo podremos aprobar hasta que nos quede bien del todo. Una vez que hayamos sacado todos esos arreglos y los hayamos hecho en la prenda, cogemos y los trasladamos al patrón. Y una vez que hemos trasladado todos estos errores al patrón, cogemos la tela de forro y lo hacemos bien a la primera. Es decir, que la manera ideal de hacerlo es primero la prenda, después se corrige el patrón y por último se saca el forro, y no hay que hacerle ningún arreglo al forro. Si lo que hacéis es sacar a la vez la prenda y el forro, si luego habéis cometido algún error o no os gusta cómo queda, vais a tener que hacer el arreglo dos veces. Así que es preferible que lo hagáis del modo que yo os lo he enseñado, para que no tengáis que hacer tantas correcciones y para que os lleve menos tiempo de trabajo. Después, una vez que hemos sacado el forro, pues lo tendríamos que montar completamente, igual que hemos hecho con el cuerpo principal. Y una vez que tengamos las dos piezas por separado, ¿qué hacemos? Las juntamos, cosemos el forro con la tela. Y por último, una vez que ya hemos puesto el forro a la prenda, nos dedicaremos a hacer el bajo, porque es muy importante que no nos asome nada por aquí. Entonces, los bajos siempre los vamos a dejar hasta el final, hasta que hayamos dejado perfectamente cuadrado el forro con la prenda y nos aseguremos de que aquí no nos sobresale el forro. Y un consejo, si estamos trabajando con telas muy caras, porque por ejemplo lo que estamos haciendo es un vestido de fiesta o un vestido de novia, que tampoco hay que hacerle demasiados arreglos porque las telas blancas se nota mucho, mi recomendación es que en vez de trabajar con la tela y después con el forro, que trabajéis con el forro, le hagáis todos los arreglos y lo último que hagáis sea la tela, que ya os saldrá bien a la primera. Por un lado, el delantero ya lo tengo completamente terminado, por dentro lo tengo remallado y todo tiene que estar ya terminado. Una vez que vayamos a poner el forro, esta pieza la tenemos que haber terminado, a excepción del bajo, como os he dicho antes. Le hemos puesto su cremallera, todos los rematados, y además lo hemos dejado bien planchadito, porque eso, aunque fastidie mucho planchar, siempre nos va a ayudar a la hora de montar una prenda. En cuanto a la tela del forro, ya la tengo completamente cosido y lo tengo rematado. Además, le he pasado la plancha para asentar las costuras y que luego no me cueste esfuerzo poner el forro en la tela. La parte del bajo, como hemos dicho antes, no la hemos dejado para el final. Una vez ya que acabemos la prenda, este será el último paso que hagamos. Bueno, pues una vez que tengamos ya todo preparado, vamos a coger el cuerpo principal y vamos a montar el forro en la tela. Y tenéis que tener en cuenta que el forro, la parte del derecho, sería al revés de como lo tenemos. El forro va así sobre nuestro cuerpo, es decir, que la parte que nos toque a nosotros tiene que ser la parte que no tiene las costuras, es decir, en la tela va las costuras en esta dirección, que nos tocan con el cuerpo, pero en el forro las costuras no se nos tienen que ver, así que digamos como que lo tenemos que poner del revés. Lo que vamos a hacer va a ser meter una pieza dentro de la otra, de modo que toquen derecho contra derecho, y vamos a empezar a poner nuestros alfileres.
Es muy importante que tanto el forro como la tela tengan ambos el piquete central, tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda. En este caso, la parte de la espalda lleva una cremallera, por lo tanto no hace falta. Pero si no tuviera ninguna cremallera, como hay que hacer el círculo seguido, siempre nos ayudará a marcar los piquetes centrales, porque esto nos va a ayudar no solamente a que podamos cuadrar bien el forro y la tela, sino a que los escotes nos queden simétricos. Y empezamos a poner el forro. Ponemos el piquete central. Nos vamos a un hombro y ponemos un alfiler de modo que nos queden costura con costura. Una cosa muy importante, si vosotros lo habéis remallado todo junto, como es mi caso, las costuras siempre van mirando hacia el lado de la espalda, tanto en la pieza normal como en la pieza de forro. Si habéis hecho las costuras por separado, lo que tendréis que hacer es ponerlas separadas. Las abrís así y lo dejáis bien cuadrado. Y ahora nos vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos un alfiler que nos cuadre nuestras costuras. Y en la parte de atrás, si es un piquete, bueno, pues hacéis lo mismo que hemos hecho aquí y tendríamos todo el círculo. Y en el caso de que tengáis una cremallera, que es lo que he hecho yo, en primer lugar, esta es una cremallera invisible. La cremallera invisible, cuando la cerramos, no cierra así. Cierra y esto veis que se mete hacia adentro. Eso quiere decir que la cremallera invisible tiene que estar así. Si la ponéis así, luego os va a quedar mal. Una vez que tengamos doblada la cremallera correctamente, tenéis que tener en cuenta también una cosa, que nosotros vamos a poner el forro aquí. Entonces, en la parte en la que vayamos a coser, las costuras de nuestro forro junto con nuestra tela tienen que quedar siempre por encima del plastiquito que hace de tope de la cremallera. Si nosotros no hemos puesto la cremallera correctamente y las costuras nos quedan por aquí pisando el plastiquito, o nos quedan por aquí pisando los dientes, luego a la hora de darle la vuelta al forro no nos va a quedar bien y no nos va a sentar bien. Por eso es muy importante haber tenido en cuenta el tope de la cremallera, que para eso existe precisamente. Si no sabéis cómo se pone correctamente una cremallera invisible, os voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo en el que os enseño cómo se pone, puesto que para este tipo de trabajos, para que nos sienten bien, es muy importante ponerla correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es acoplar esta parte del forro, que la vamos a doblar un poquito, de modo que esto de aquí pues no nos quede tirante. Es importante también que no lleguemos al borde de la cremallera, porque si llegamos al borde de la cremallera, una vez que le demos la vuelta a esto, cuando empecemos a subir y bajar la cremallera, es posible que se nos trabe. Así que lo suyo es que nos quedemos un poquito antes, más o menos así. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Una vez que hayáis puesto todos estos alfileres, hay que rellenar los huecos que nos han quedado con el resto de alfileres para dejar el cuello muy bien asentado. Y otro consejo, si habéis hecho bastantes arreglos en el escote porque no os gustaba cómo os quedaba, porque os había quedado como muy cerrado o lo que sea, el problema que puede pasar cuando lo trasladéis al patrón y después al forro es que la curva del cuello no os haya salido exactamente igual. Eso es muy normal que pase y que no os termine de cuadrar del todo. Lo suyo es que cuando vayáis a poner el cuello, pues lo dejéis más o menos asentado, pero si las marcas que tenéis aquí no os coinciden con las marcas que tenéis en la prenda principal, no pasa absolutamente nada. A la hora de hilvanar, lo que es fundamental es que hilvanéis por las marcas que habéis trazado en la tela de verdad, no en el forro. Ahora vamos a empezar a coserlo con la máquina de coser. En el caso de que tengáis una cremallera puesta, empezaréis por uno de los lados de la cremallera y acabaréis por el otro, y en el caso de que sea todo un círculo, empezaréis por la costura de uno de los hombros y acabaréis en esta misma costura, haciendo todo el círculo completo de corrido. Una vez que lo hayamos cosido, comprobamos que no nos ha quedado ninguna arruguita ni nada, y una vez que lo hayamos comprobado, vamos a dejar estas costuras un poco más recortaditas, porque yo siempre recomiendo dar 2 centímetros de margen de costura para corregir posibles errores, pero para dejarlo aquí es demasiado, así que yo dejaría más o menos medio centímetro o un poquito menos de 1 centímetro de margen de costura, porque luego vamos a pasarle la puntada de asiento, y si dejamos mucha tela aquí no la vamos a poder hacer bien. Pero tampoco lo dejéis muy apurado, porque si la dejáis muy apurado tampoco podremos pasar correctamente la puntada de asiento, más o menos a esta distancia, como lo veis aquí. Una vez que lo hayamos dejado recortadito, vamos a pasarle la puntada de asiento, porque como podréis ver, esto no da bien la vuelta, y si lo hacéis manualmente os va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo. Así que la puntada de asiento, generalmente no hace falta hacerle piquetes aquí, pero bueno, si tenéis algún pico, alguna esquina en la prenda, evidentemente vais a tener que hacerlo, y si bueno, el círculo es muy cerrado, pues a lo mejor también, pero a mí generalmente con lo poquito que le dejo de costura no me suele dar
dar ningún problema. Entonces vamos a coger la máquina de coser, le vamos a poner una puntada larga, más o menos al 3,5 de 4 puntos que tiene la máquina, y sin hilvanar ni nada vamos a coger y vamos a coser el forro con las costuras sobrantes que tenemos de aquí. Si lo cosemos a esta parte de aquí no vamos a estar haciendo nada. Estiramos bien la tela y paramos las veces que haga falta. Vamos a tener que coser, si esta es la costura, pues como a 1 o 2 milímetros de ella, y todo lo despacio que necesitéis, porque no nos podemos pasar aquí, porque entonces sí que no nos va a dar bien la vuelta la prenda. Una vez que hayáis hecho la puntada de asiento, veréis que si doblamos esto por aquí, se nos dobla perfectamente y sin hacer mucho esfuerzo, de modo que siempre el forro se nos queda completamente dentro y no nos asoma para nada para afuera, cosa que si lo hacemos manualmente, pues sí que nos puede pasar. Entonces lo que vamos a hacer es ir asentando bien el cuello con alfileres, después lo vamos a hilvanar y por último nos vamos a ir a la plancha a dejarlo bien asentado. Bueno, pues ya lo tenemos asentadito con la plancha, así que una vez que hayamos terminado esto, vamos a pasarnos a la cremallera, ya que lo queremos dejar perfectamente asentado todo el forro antes de ponernos con la manga. Y vamos a coger, lo vamos a poner con alfileres, lo hilvanaremos y por último lo coseremos a mano. Una vez que lo tengamos todo bien sujeto, lo que vamos a hacer es una puntada invisible, de modo que no traspase aquí, pero que cosamos el forro a la cremallera. Entonces haremos este trocito de aquí y haremos este trocito de aquí. ¿Y cómo se hace una puntada invisible? Bueno, pues por un lado vamos a meter la aguja en la cremallera, de esta manera, pero tenéis que tener cuidado de que la aguja no asome por la tela buena, solamente vamos a pillar la cremallera. Y una vez que estemos aquí, justo a la altura de donde la hemos sacado, pinchamos una pizquita el forro. Después vamos a entrar otra vez en la cremallera y donde justo debajo de donde hemos salido. No nos podemos hacer ni antes ni después porque entonces la puntada deja de ser invisible. Lo suyo es que la puntada sea justo debajo de donde hemos sacado la cremallera. Avanzamos un poquito, pillamos el forro y así todo el camino. Justo debajo de donde hemos salido, avanzamos por debajo de la cremallera, sacamos pizquita en el forro y así. Y así es como os debería quedar una vez que lo hayáis cosido a mano. Sé que al no estar apurado al borde queda un poquito menos estético, pero es más práctico porque impedirá que cuando subamos la cremallera se nos atasque en la tela de forro. Bueno, pues una vez que tengamos ya hecha la parte del escote y hecha la parte de la cremallera, vamos a poner la parte de la sisa. Y aquí quiero que veáis una cosa, que si lo ponemos como lo hacemos siempre, derecho contra derecho, y ponemos todo con alfileres y después lo hilvanamos, bueno, pues os vais a encontrar con un problema muy gordo y es que esto no puede dar la vuelta. Si yo quiero devolver esto a su posición original, resulta que me va a ser imposible. Si solamente tuviéramos un agujero, pues no habría ningún problema, pero es que resulta que tenemos dos agujeros, uno por cada brazo, entonces nunca vamos a poder hacer esto. Por eso la idea de hacer un segundo vídeo aparte especializado en esto, porque se hace de una manera que no es intuitiva. Si no os queréis complicar mucho la vida y tampoco os importa cómo quede rematado este, tengo una solución muy fácil para rematar las sisas y es ponerle un bies. Simplemente tendríamos que hilvanar ambas piezas juntas para que no se separen y después ponerle el bies encima, que lo podéis hacer con uno aparte o con uno hecho con la propia tela y que si no sabéis cómo se pone un bies, bueno, pues os lo voy a dejar en la descripción para que sepáis cómo se pone. Y si no queréis hacer esto, está el método que os voy a enseñar. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer va a ser asentar esto muy bien. Es posible que os pase lo que a mí. ¿Veis lo que me ha pasado? Que se me ha descuadrado un poco esta parte de aquí. Eso es normal porque a la hora de poner el cuello, como veréis, hemos retrasado un poquito esta costura para que no asome por aquí, por el derecho. Entonces se os puede haber descasado. Mi recomendación es que lo unáis y teniendo en cuenta que la prenda que manda es la que se ve, yo pasaría hilos flojos alrededor de las marcas buenas para que se nos marque en las dos telas y así no tengamos ningún problema de que nos quede tirante el forro. Ahora que ya tenemos todo bien marcado, lo que tenemos que hacer es poner la prenda del derecho y vamos a hacer una cosa, doblamos esto y doblamos esto, porque así nos tiene que quedar al final. Bueno, pues como ya sabemos cómo nos tiene que quedar, le vamos a pillar con un alfiler.
así es como tendría que quedar. Esto lo tenemos que hacer en 2 tiempos. Uno que va a ocuparme más o menos esta mitad y lo otro que será esta mitad. Es importante hacerlo en 2 tiempos precisamente porque como no nos da la vuelta tenemos que hacerlo de esta manera. Hay veces que la parte del hombro, al ser muy estrechita, no vamos a poder hacer el círculo completo. No os preocupéis. Si en un momento dado esto que yo estoy haciendo no lo podéis terminar de hacer, siempre se podría terminar lo que es el hombro a mano. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser buscar este alfiler que hemos puesto. Metemos la mano por aquí y lo encontramos. Y ahora esto lo vamos a hacer en 2 tiempos. Un tiempo va a ser un lado de la sisa y el otro va a ser el otro lado de la sisa, puesto que de corrido pues no lo podemos hacer correctamente. Y lo que vamos a hacer, aunque nosotros hayamos puesto un alfiler en mitad de la sisa, vamos a empezar por la parte de las costuras de la sisa. La vamos buscando hasta encontrarla. ¿Y por qué es importante empezar por aquí? Bueno, pues porque nos tienen que coincidir las costuras y si empezamos por un punto intermedio, pues podría no salirnos. Es importante hacerlo también por el lado del tejido que se ve, puesto que es el lado en el que las marcas mandan. Y vamos a ir poniendo los alfileres en nuestras marcas. Y lo vamos a ir haciendo hasta que encontremos el otro alfiler. Veis que he cambiado de dirección. Lo he hecho por un lado y después por el otro, hasta que lo vamos haciendo así. Y ahora mirad qué pasa si lo ponemos por el derecho. Pues que ya está. Una cosa fundamental es que hay veces cuando la parte del hombro es muy estrecha, no nos permite hacer todo el recorrido. No pasa nada. Si se nos quedan un par de alfileres sin poner, esto luego lo ponemos así, lo cerramos con una costura invisible y ya estaría. Una vez que lo tenemos ya hecho, lo vamos a hilvanar para dejarlo muy bien sujeto y coserlo con la máquina de coser, porque como habréis visto es bastante lioso y hay que dejarlo muy bien sujeto. Así que volvemos a meter la mano por aquí y vamos buscando nuestros alfileres. Si empezamos por aquí, vamos yendo en esta dirección hasta que ya no podamos más. Y después cogemos esta otra dirección hasta que ya no podamos más y preferiblemente se nos junte un lado con otro. Pero como habéis visto, nosotros los alfileres no los hemos podido poner así. Hemos hecho así y hemos hecho así. Esa es la única manera de poner correctamente una sisa forrada. Así que una vez que lo hayáis pillado con alfileres y antes de coserlo, aseguraos de fijarlo muy bien con un hilván. Una vez que lo hayáis hilvanado, os tiene que quedar así. Y bueno, ya solamente tocaría coserlo. Se va a hacer de la misma manera que le hemos puesto los alfileres y de la misma manera que le hemos hilvanado. Como es difícil de ver, lo voy a repetir otra vez. Metemos la mano por aquí y enganchamos la parte de la sisa, que la marco con un alfiler. Empezamos así y vamos sacando por aquí y poniendo alfileres e hilvanando más o menos hasta que lleguemos a la parte del hombro, que es esta de aquí. Si nos deja, si nos tenemos que quedar un poco antes, ya os he dicho que no pasa nada, eso se hace a mano. Y volvemos otra vez al punto de partida. Y ahora vamos a ir sacando la tela por aquí. De la misma manera, pues sé que se arreguña un poco, pero bueno, se puede hacer. También hasta que llegamos al punto en el que nos habíamos quedado antes, si nos deja. Si nos queda otro poquito, pues no pasa nada. Y todo eso, hilvanar y ahora mismo coser, también siguiendo este mismo sistema. Cuando lleguéis a la parte del hombro, paramos y vamos a hacerlo por el otro lado. Si habíamos cosido esta parte de aquí, ahora vamos por la otra. Como veréis, para hacerlo, en un lado he empezado por el forro y en otro lado he empezado por la prenda. En el fondo da igual por qué lado lo cosáis.
y cuando lleguemos otra vez a la parte del hombro, terminamos. Una vez que lo hayáis cosido, os debería quedar una cosa más o menos así. Y ahora lo que hay que hacer es asentar todo esto. Yo personalmente prefiero utilizar siempre una puntada de asiento porque lleva menos trabajo ya que no hay que hilvanar y porque además el resultado al final queda mucho más profesional. Lo primero que tenéis que hacer es dejar esto recortadito. Esto que yo le he dejado aproximadamente es algo menos de 1 centímetro. Si lo dejáis muy largo no os va a dar bien la vuelta y os obligará a hacer bastantes piquetes y luego cuesta mucho dar la puntada de asiento, pero también si lo dejáis muy pequeño tampoco la vais a poder dar bien. Así que lo suyo es dejar aproximadamente medio centímetro de margen de costura. Ahora vamos a coger la máquina de coser y vamos a darle la puntada de asiento. Separamos el forro de la tela de esta manera y apoyamos en la parte del forro las costuras sobrantes y con una puntada larga vamos a ir dándole despacito hasta donde nos deje hacerlo. Si no nos deja hacer el círculo completo tampoco pasa nada. Aproximadamente a un par de milímetros de esta costura, más o menos como por ahí. A mí no me ha dejado llegar hasta el hombro, pues no pasa absolutamente nada, porque con este poquito, aunque nos hayamos quedado a un par de centímetros de esta costura de aquí, nos va a ayudar a que doble perfectamente la sisa. Habíamos terminado aquí, bueno, pues vamos a saltarnos esta parte del hombro y vamos a intentar empezar más o menos por aquí. Así es como de momento me ha quedado a mí. Ahora solamente habría que hilvanarlo un poco así para que no se nos vea la costura y asentarlo con la plancha. Cuando lleguemos a esta parte que está sin la puntada de asiento, lo asentamos lo mejor que podamos. Lo cogemos por el derecho, intentamos aplanar las costuras lo más posible, pero cuando le pasemos el hilván tenemos que procurar que no se nos vea lo blanco. Tendremos que retrasar un poquito la costura, que es exactamente lo que está haciendo precisamente la puntada de asiento. Simplemente lo tenemos que forzar nosotros. Bueno, y una vez que lo hayáis asentado con la plancha, debería quedaros así. ¿Veis qué bien? Por último, habría que coser el bajo de la prenda. Lo primero que se hace es el de la prenda visible y después se hace el del forro. Si vemos que el forro nos asoma un poquito por debajo del vestido o de la blusa, bueno, pues lo arreglamos y lo subimos un poquito. Yo creo que con que lo dejéis medio centímetro o 1 centímetro más corto será suficiente. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!